que nos tocó, o el caso clínico que nos tocó, fue infección natural por el virus del moquillo canino en el perezoso de 2 dedos del isneo, Choloepus didáctilo. Mi grupo está conformado por Laura Sofía Villegas, Kelly Joana Osorio, Adrián Schneider Guerra, Javier Ocampo y quien les habla, Sofía Nocoy. Bueno, tenemos que el virus del moquillo canino es un morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. Este es causante de las enfermedades, es por causa de la enfermedad grave en perros domésticos y en otro tipo de especies. Aunque previamente se había conocido este caso en otras especies de orden carnívora, pero nunca se había llegado al caso de que se podía también contagiar en osos perezosos. Este estudio documenta que el primer brote conocido se debe en perezoso de 2 dedos del isneo, Choloepus didáctilos, fue en el zoológico privado de Tenerife en julio del 2016, lo que nos llevó a causar, por lo que se caracterizó este brote por su alta mortalidad y por sus signos clínicos graves. También este análisis patológico molecular nos llevó a confirmar que la cepa América 4 también fue confirmada en la fauna silvestre de esta región. Este hallazgo se llevó a cabo a un amplio conocimiento sobre la CDB, que subraya la importancia y la vigilancia epidemiológica de este brote en los animales en cautiverio. Bueno, su metodología se llevó a cabo que fueron 5 perezosos adultos que fueron capturados en su estado salvaje, colocados en cuarentena durante 15 meses, los cuales desarrollaron esta enfermedad y fallecieron. Se realizaron necrosis, análisis histopatológicos detallados en la Universidad de Tenerife. También se realizaron pruebas inmunohistoquímicas y secuenciación genética, lo que llegaron a concluir o a confirmar este virus. Bueno, según las señalizaciones de hallazgos patológicos en los procesos de 2 dedos, con moquillo canino, como lo decía mi compañera anteriormente, fueron 5 perezosos. Entre ellos, pues, habían 3 hembras y 2 machos. Una de las ulceraciones que ellos presentaron, pues el primero, presentaron ulceraciones en las narinas, los labios, la lengua, el paladar blando y la faringe. Presentaron también unas inclusiones virales intraepiteliales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son estructuras anormales dentro de las células epiteliales infectadas. El segundo presentó ulceraciones macroscópicas en la lengua y en la cavidad oral, y en las inclusiones virales intraepiteliales en la lengua, tracto gastrointestinal, pulmón, vaso, hígado y vejiga urinaria. En el tercero, presentó ulceraciones en la cavidad oral, en la tráquea y el esófago. Y pues en las inclusiones virales intraepiteliales, en las narinas, lengua, tráquea, tracto gastrointestinal, pulmón, vaso, hígado. En los otros dos pues no presentaron ninguna ulceración, pero sí inclusiones virales intraepiteliales. Entre ellos pues narinas, lengua, tracto gastrointestinal, pulmón, vaso, hígado y ganglio linfático. En el otro pues labios, lengua, tracto gastrointestinal, pulmón, vaso y hígado. Tenemos los signos clínicos que tuvimos observados fue la hiporexia, que vendría siendo la falta del apetito, el letargo, que viene siendo poca movilidad, y secreción nasal y oral muy pupulenta, que vendría siendo una combinación entre moco y pus. Tenemos úlceras en la boca y rostro, que vendrían siendo pues esta partecita de acá, y también tenemos unas costras, pues por el video creo que no se alcanza a notar mucho, pero son unas partecitas blancas de piel que se ven. A diferencia de otros animales afectados, este virus en los perezosos no no hubo daños neurológicos, aunque el virus pues se detectó en vasos sanguíneos del cerebro. Bueno, en esta segunda imagen tenemos una lengua en vista dorsal con lesiones como úlceras multifocales a coalescentes, en esas cuales se pueden unir y torna un color
blanco tostado, en el cual se lleva por la presencia de la inflamación. Una inflamación crónica puede llevar a una hiperkeratosis, en la cual lleva al aumento de la producción de queratinocitos, de la queratina, digo, y torna ese color blanco tostado. En esta tercera imagen tenemos pues una microfotografía del epitelio de la lengua, con el plano estratificado queratinizado, con inclusiones intranucleares con el virus y intracitoplasmáticas. En la intracitoplasmática es la acumulación de proteínas y materiales genéticos del virus, y en el núcleo hay replicación de este virus. En esta imagen pues representa el hígado de un perezoso que es afectado por el virus del moquillo canino. También pues representa un daño hepático que es pues causado por este virus en los perezosos. En esta flecha adversa pues nos apunta a una célula hepática con inclusiones intracitoplasmáticas. Estas inclusiones citoplasmáticas corresponden a material viral, que pues esto indica que la infección está activa en los hepatocitos. Acá en la parte del medio de las dos flechas más delgadas se está apuntando a hepatocitos con inclusiones intranucleares. Esto pues la presencia pues es que su presencia pues es que el virus está infectando activamente el hígado y también alterando su función celular. En la parte superior, en esta flecha, pues son hepatocitos más degenerados por la pérdida de su estructura celular. Es más eosinófila, y pues también los restos del virus están pues dentro del núcleo, como podemos ver. Pues también el núcleo es más ausente, más pequeño. Ya en la zona central de la imagen podemos ver, pues observamos un almacenamiento de células inflamatorias, pues principalmente por macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Esto también pues esto nos indica pues a un proceso de hepatitis que hay, un proceso de hepatitis donde hay pues un daño hepático severo. También encontramos pues una necrosis que es coagulativa, un poco de necrosis coagulativa, esto que pues se evidencia por su desorganización celular y también por su pérdida de su arquitectura hepática. Bueno, cabe recalcar que pues este estudio se hizo solamente en la lengua y en el hígado. Bueno, acá encontramos, gracias pues a la inmunohistoquímica, se logró pues confirmar de que sí era el virus de moquillo canino que afectó pues a los perezosos. Pues acá tenemos una lengua. En esta parte lo que vemos con tinción sería pues el epitelio, que vendría así. Aquí en esta parte vemos una tinción marrón oscura en esta parte de acá, que vendría siendo pues donde está más concentrado el virus, el epitelio. Logramos identificar también las células epiteliales, que son todas esas más cafés o marrón más oscuro, que pues debido a la concentración del virus. Y esta de acá, que está más claro, pues es positivo también para virus, pero no hay mucha concentración. Ya pues aquí en el hígado encontramos numerosos hepatocitos, pues ya siendo eso también con concentración del virus.
¿Listo? Solamente la placa. Artículo Bien. infección natural por el virus 15 minutos para que hagan su pregunta. Yo tengo una pregunta. Pues el moquillo generalmente afecta a perros, ¿no? Y pues su característica es que afecta el sistema nervioso. ¿Por qué no mostraron de pronto alguna placa de cerebro o algo para ver si estaba presente ahí el virus? Dicen que en el artículo dice que no se encontró pues nada de afectación en el sistema nervioso, ¿sí? Yo creo pues que no se encontró porque pues los perros tienen como un sistema inmunológico más bajo que los perros, ¿sí? Entonces pues el virus tuvo mayor concentración en órganos como La parte respiratoria. parte respiratoria. O sea, ellos murieron antes de que el virus llegara, digamos, a El sistema nervioso. nervioso. Ah, ok. Sí, porque el moquillo o sea, en cuanto a los perros afecta piel, afecta digestivo, respiratorio. Y de últimas Sí, a nervioso. por lo general el nervioso es el último que afecta, ya si llega nervioso ya baila. Queda con secuelas, ¿cierto? Con la afecta nervioso. Sí, claro. Pues en este caso ellos no alcanzan ni siquiera a llegar a nervioso. Yo tengo una pregunta, si el animal... Pero no sé, lo que tiene un sistema inmunológico que es como menos fuerte no me convence. Pues eso es lo que creo yo, por lo que ellos no están, digamos, en contacto con el virus normalmente como lo estarían los perros, ¿no? No, muy bien. Por las vacunas. No. No, yo creo que no. No, porque tú no sabes en la naturaleza cómo son las dinámicas del virus de un hospedero a otro. Sí, hay vectores que son mecánicos que solamente transmiten el virus pues, sin presentar la enfermedad y lo llevan de un lugar a otro. Hay otros vectores que son biológicos donde puede o no causar la enfermedad y el virus muta dentro de esos vectores y va de un sitio a otro. ¿Sí? Ese pues, es un reporte que dice que a esta especie no se le había identificado esa enfermedad, no se sabía que también la padeciera. Pero yo creería que no tiene que ver con que estos sean más débiles que los perros para que les den o no le den la enfermedad. ¿Sí o no? ¿De qué dependería entonces, viendo la pregunta de Juan, de que estos animales no hayan desarrollado signos clínicos nerviosos? Yo creería que depende mucho más del tipo de receptores que tienen los animales en cada una de sus células. Es decir, para que el virus pueda adherirse a la célula, inyectarle su material genético, infectar la célula y luego destruirla, pues él necesita obligatoriamente un receptor al cual se une. ¿Sí o no? Por eso hay enfermedades en los animales que no nos afectan a nosotros. Por ejemplo, si nos llega un perrito con distemper y tiene distemper por todos lados y se le hace el diagnóstico, la prueba SNAP y todo, ¿a su merced le da distemper? No. Y eso se debe a que usted no tiene los receptores que utiliza el distemper para unirse a las células. Usted puede llegar por la noche a su casa pues completamente impregnado de distemper por todos lados y a usted no le da distemper. ¿Sí o no? Entonces ellos mencionaron al principio que esta es una enfermedad que ha sido descrita en los carnívoros y este animal pues no es un carnívoro. Entonces podría ser, yo pues presumo, que estaría más relacionado con ese tipo de cosas. No con que él no tenga buenas defensas o que sea menos inmunocompetente que los perros, no. Ahora sí la pregunta de Carlos. Esto, si se aplicaba la vacuna contra la parvo, o sea, están diferentes el animal, ¿qué pasa? Moquillo, perdón. Pues en sí. Pues en teoría podría ser que sí, pero realmente no está científicamente comprobado que la vacuna que se haya, bueno, que sea para los perros, sea científicamente comprobado que funcione para los osos. Igual va a estar diferente, ¿no? Porque pues su sistema es muy diferente al de los caninos. De aplicárselo pues sí se lo aplican, pero pues va... ¿Pero le serviría? O en el caso de los perros sirve que la apliquen ya teniendo el virus activo? Teniendo el virus, no. Es una forma de prevención. Es una forma de- Bueno, cualquier vacuna que se
se le aplique a cualquier animal, no importa la especie, él la reconoce como extraña, ¿sí? Porque es un agente extraño que entra al cuerpo y monta la respuesta inmunológica contra él. Inclusive las inmunocistoquímicas que hemos estado viendo a lo largo de todos los artículos, pues todas ellas se hacen con anticuerpos que se producen en conejos, en ratones o en caballos. Y a los conejos, los ratones o los caballos se les inyecta el virus o les inyectan la bacteria, que él los reconoce como extraño, luego le sacan la sangre y en el suelo están los anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que se utilizan para hacer las inmunistoquímicas. Entonces no importa qué animal sea, si usted le coloca una vacuna, él la reconoce como extraña. Y monta la respuesta inmunológica contra él y va a tener títulos de anticuerpo contra lo que sea que usted lo haya vacunado, sea o no una enfermedad que afecte la especie. Luego, pues no va a ser conveniente que su merced aplique la vacuna en un animal que está desarrollando una enfermedad, que tiene unos signos clínicos o que está en un estado convaleciente. Pues no sería adecuado, puesto que sus reservas energéticas y su aparato del sistema inmunológico pues tiene un desgaste a través del cual ha venido sucediendo mientras se defiende de la enfermedad que sea que lo esté atacando. Entonces no debería ser. Sí, no se debería. Poner la etiología. Otra cosa, por ejemplo, que perdone que se me vino a la cabeza y se me rompió el móvil. Otra cosa que sí sucede, por ejemplo, en los humanos, muchachos, cuando una persona es mordida por un animal que está contagiado con el virus de la rabia, por ejemplo, a esa persona se le induce el coma. Y se le induce el coma para detener todos los impulsos nerviosos que están circulando a través del sistema nervioso, porque el virus de la rabia viaja a través de los nervios para llegar hasta el sistema nervioso central. Entonces, mientras la persona está en coma, pues se disminuye significativamente la actividad del sistema nervioso. Y de esa manera, el viaje del virus del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, pues se hace más lento. Mientras tanto, a la persona se le coloca vacuna para que ella desarrolle anticuerpos y empiece a atacar el virus antes de que llegue al sistema nervioso central. Digamos que eso sería como de un apunte excepcional. Profe, pero tiene que estar alto el sistema inmunitario para que la vacuna también haga efecto, ¿cierto? Sí, claro, pues el animal o la persona en ese caso debe ser inmunocompetente para que reaccione contra la vacuna. Cuando se le induce el coma, el que se afecta es el sistema nervioso. Los otros sistemas no se afectan. Así, digamos en zoológicos en donde está esta especie, ¿qué medidas de aseguramiento está entre ellos para que, digamos, para prevenir el virus o cómo es la vuelta ahí con eso? Bueno, pues como en Coca-Cola, las normas de bioseguridad que se deben tener en cuenta es si, digamos, llega una nueva especie a un zoológico, ya sea oso perezoso, uno de ellos se tiene que tener una cuarentena de un tiempo limitado para ver si ese animal pueda tener o pueda traer una enfermedad nueva. Ustedes se lo colocan en una cuarentena en un tiempo estipulado. Si en ese tiempo estipulado no llega a presentar ninguna enfermedad, se lo puede colocar ya en jaulas, se podría decir. En los cautiverios. En su recinto, en su cautiverio. Cuando, digamos, cuando usted va a entrar a un recinto o algo, se debería tener protocolos de higiene. O sea, si tú vas a entrar con él, tienes que tener una ropa especial porque pues tú puedes llevar ese virus a otra especie, por caso largo. ¿Es zoonótico? No. ¿No lo lleva? O sea, que En la ropa. la ropa entre animales. En vómitos contaminados también, en desechos orgánicos. Pero vale, creo que si yo, por ejemplo, decido hoy ir al zoológico, antes de entrar al zoológico a mí me hacen cambiar la ropa. No, o sea, Los zapatos, son como teniendo en los... cuenta que yo voy a estar a 1 metro o a 2 metros de esos animales. Son como los trabajadores. No. De igual manera, ¿cuántas personas entran a un zoológico en un año? ¿Y cuántas de esas personas tienen mascotas en la casa? ¿Sí? Entonces, pues por ese lado, como que no estaría No está en contacto directo, ¿no? En los zoológicos yo tengo un par de amigos, colegas veterinarios que trabajan en zoológicos acá en Colombia y ellos son muy juiciosos con el tema de las vacunaciones de acuerdo a la especie.
Entonces, dependiendo del orden de la especie, si es carnívoro, si es herbívoro, pues así mismo manejan las vacunas. Teniendo en cuenta que hay un riesgo demasiado alto, que alguna persona que llega al zoológico viene de su casa, que tiene mascotas en la casa, bien sea gatos, bien sea perros, bien sea loros, por ejemplo, y puede llevar en su ropa cualquier virus o cualquier bacteria. Y en el zoológico, pues ellos con sus manos van a tocar todo por el zoológico, dejando rastros de muchos virus y muchas bacterias por todas partes. Y van a estar a una distancia los animales de 2 metros o de 3 metros, que eso para un virus en la corriente de aire, eso no es absolutamente nada, separado por un par de barrotes de varios de otros. Entonces, sí hay establecidos protocolos de vacunación en los zoológicos, dependiendo del orden de la especie. Sí los hay. En este caso, ¿por qué se vio tan afectado el hígado? Pues porque casi todo el artículo recalca que la parte más afectada fue el hígado, y a qué se refiere con tropismo hepático. Pero digamos que en el hígado pues hubo afectación por lo que decía el profesor, ¿no? Que en este tipo de células pues hay más, digamos, de donde el hígado, de donde el virus se pueda replicar. Pero sobre todo no donde el virus, donde el hígado pues, se almacenan pues, los restos del virus en el núcleo, en este caso que yo hablaba de los intranucleares, es en donde están los restos del virus. ¿Lo de tropismo hepático? De pronto no podría ser porque creo yo como si el hígado es un órgano hematopoyético, pero en menor cantidad, de pronto por eso es que el virus tiene como mayor afinidad por esa, o sea, por el órgano. Pero Gonzalo dice que hay otros órganos que también son hematopoyéticos. Pues Sí. la principal función del hígado no es cumplir. Sí, no es hematopoyético, pero pues... es el órgano por excelencia Pues, hematopoyético. o sea, pienso yo a nivel distancia, ¿no? Pues creo. Podría ser, pero yo creería que no. El órgano principalmente hematopoyético pues es la médula ósea, que está en los huesos largos. Hay otros órganos que también son hematopoyéticos, por ejemplo el hígado, el vaso es un órgano que es bastante hematopoyético, el riñón, ahí también se puede producir glóbulos rojos y plaquetas, pero no estaría relacionado con la hematopoiesis. Bueno, sí tiene que ver. ¿Vas a aportar algo a la respuesta? No. ¿Otra pregunta? Pues vamos a cerrar ahí para contestar a la compañera. Sí tiene que ver con el tropismo del virus. El tropismo se define como la afinidad de ese virus o como el gusto de ese agente biológico por un tejido en particular. ¿Sí? En el caso del distemper, pues causa una enfermedad que es multisistémica, es decir, el distemper le pega a casi todos los sistemas. Puede causar cuadros respiratorios, puede causar cuadros digestivos, puede causar cuadros nerviosos, puede causar infección en el hígado también, o sea, esa vaina le gusta a todos. La vejiga urinaria también le encanta el virus del distemper y casi siempre los perritos que se mueren, para confirmar el diagnóstico, pues toman muestra de la vejiga urinaria y ahí se encuentran los cuerpos de inclusión del distemper. Es muy común encontrarlos ahí. Entonces tiene que ver mucho con los receptores que tienen las células y el tropismo del virus por el tejido, para que sea que afecte más a un órgano o que afecte más a otro órgano. También depende mucho de la vía de contagio del animal. Si por ejemplo él consumió un alimento que estaba contaminado por el virus, pues por dónde va a ingresar primero, por el sistema digestivo y sube al hígado.
¿cierto? Pero si el animal se contagia porque entra en contacto nasal con otro animal que es portador del virus o que le trae el virus, pues entonces el virus entra por el sistema respiratorio y llega primero a los pulmones. Entonces también depende mucho de la vía de contagio. Sí, también dependería. Teniendo en cuenta que es un virus que tiene tropismo por diferentes tejidos en el cuerpo y no está supeditado al sistema respiratorio o al sistema digestivo o al sistema nervioso. Ahora sí, la compañera. Esto, ¿cómo es el modo de transmisión de este virus? Y teniendo en cuenta que, como dijeron que estaban en estado salvaje, ¿hay probabilidad de que haya contagiado otros animales? Pues tengo entendido que el virus se dio dentro del zoológico, entonces fue por, digamos, comités que fueron, digamos, la ropa o entre trabajadores estaban en un recinto a otro y sí, se pudo contagiar. Normalmente se contagia pues de manera directa por fluidos. Okay. Entonces hubiera afectado el sistema. Sí, para ¿Cómo, Karen? Ellos estaban en estado salvaje y los recogieron, estaban en estado salvaje, pues porque creo que tienen esa duda, ¿cierto? Estaban en estado salvaje, los cogieron, los mantuvieron en cuarentena durante 15 meses y ya después se mandaron a... 15 meses de cuarentena. Uy. Bien. No están infectados porque el virus tiene Se infectaron dentro del tiene un periodo de incubación entre 7 a 28 días y pues estando en cuarentena se debió haber visto los síntomas de signos. Sí, pero el profe no es mucho, 15 meses. Para una cuarentena, no. No. No, y pues ellos hicieron. Pero porque un animal es salvaje, profe. Porque animales de producción, digamos, la cuarentena sería 15 días nomás, ¿no? 15 me sorprendió. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna última pregunta, muchachos? Pues vamos a resolver. Yo voy a hacer un par de preguntas, un par de curiosidades. Vamos a ver la segunda diapositiva, por favor. Ah, no, devuélvete la primera. La primera. infección. ¿Cómo se llaman los autores que publicaron el artículo? Pues era Allison, solo colocaron como los nombres, Allison, Wilson, si no estoy mal, Ricardo, eran como 10, pero de los 10 no me acuerdo 30. Es que eran muchas, la verdad. Sí, Allison, Wilson, Ricardo bueno, entonces es importante de ahora en adelante que coloquemos los autores. Pues los que están ahí debajo del título no son los investigadores. ¿Cierto que no? No. Yo sé que no. Es importante que lo hagamos. ¿Listo? Veamos la segunda diapositiva, por favor. Una recomendación, y esto es un error que han cometido todos. Todos en todas las exposiciones lo han cometido, siempre que han dicho la familia a la cual pertenece el agente biológico. ¿Listo? ¿Cómo es la familia a la que pertenece este virus? Morbillivirus. Paramyxoviridae. Eso. Aunque se escribe Paramyxoviridae, cuando ustedes lo van a leer, se lee Paramyxoviridae. Todas las familias, siempre que se leen, terminan en D, aunque ahora dice DAE. ¿Listo? Bien. Me causa curiosidad saber si esto es un virus de ADN o ARN. ARN. ARN, sí. Y eso tiene que ver algo con el sitio donde se producen los cuerpos de inclusión.
Sí, ¿cómo es? Bueno. Por el genoma del ARN pues se replica, ya sea en el intranuclear. ¿Y qué tiene que hacer una cadena de ARN dentro de un núcleo donde solamente hay ADN? ¿Él se puede unir por allá? Creo que estoy Entonces es intraplasmática. Sí. Sí. Bueno, muchachos, hay virus de ADN y virus de ARN. ¿Listo? Todos los virus, ¿qué hacen? Cuando entran a la célula, el virus inyecta su material genético a la célula y el virus lo que quiere es aprovecharse de la maquinaria que tiene la célula para producir muchas copias de él. ¿Sí o no? Entonces, el virus, si es de ARN, tiene que convertirse en ADN para poder entrar al núcleo y entremezclarse con el ADN de la célula, para que luego la célula, inocentemente impulsada por el virus, haga el proceso primero de transcripción, luego salga del núcleo y vaya al retículo endoplasmático rugoso, donde están los ribosomas, para que se haga el proceso de traducción. Y ahí es donde se producen las proteínas y la envoltura y los factores de virulencia y todas esas cosas. ¿Listo? Los virus de ADN, muchachos, pues siempre y casi siempre hacen los cuerpos de inclusión dentro del núcleo. Y esos cuerpos de inclusión, como lo vieron los muchachos, pues son sitios de multiplicación viral. Yo puedo ver el virus multiplicándose dentro de la célula. Y los virus de ARN, pues casi siempre hacen sus cuerpos de inclusión dentro del citoplasma, que es el sitio donde ellos necesitan multiplicarse. ¿Listo? Bueno. ¿Podemos ver la tabla 1, por favor? ¿Cómo es el título de la tabla? Señalización y hallazgos patológicos. Hasta ahí. ¿Cómo es? Señalización y hallazgos patológicos. En la tabla, ¿cuáles son los hallazgos patológicos? ¿Cuáles son en la tabla? Las ulceraciones macroscópicas. ¿Esos son los hallazgos patológicos? ¿Y cuál es la señalización? ¿Qué es eso de Es lo contrario, señalización? ¿no? La señalización entonces serían las ulceraciones macroscópicas. No, pues yo creería que no tiene como coherencia. O sea, Es decir, si a mí me dicen hallazgos patológicos, yo mirando aquí rápidamente el artículo, para mí inclusiones virales intraepiteliales serían los hallazgos patológicos. ¿Sí o no? Sí. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿las ulceraciones macroscópicas son señalizaciones? Sí. ¿O será que son signos? O sea, las ulceraciones macroscópicas le dicen por aquí es, o le dicen punto de encuentro, como una señalización. Yo creería que no. Ahí no es señalización, sino que es signología. ¿Listo? Entonces está mal la traducción. Ahora, ¿pueden agrandar la tabla, porfa, así como lo hicieron en la exposición? Profe, ¿signología es lo mismo que signo clínico? Sí. Ok. Vete hacia la izquierda, porfa. Eso. Yo quisiera saber por qué en la columna de número de casos y de sexo hay unas rayas. En la del sexo son machos, o sea, sino que quedó chiquito. quedó chiquito. Agrándalo para ver. Ah, dice. Sí, de macho. Es que metro. ¿Cómo? ¿Ahí qué dice? ¿Qué dice? Metro. O sea que hay perezosos de sexo F y de sexo metro. Yo creería que eso está mal. Y veamos a la izquierda, por el número de casos con ese aumento.
Y aparece corrido. ¿Y qué pasa arriba con el primero? Se corrió. 0. No, es que el 1 está ahí abajito. 1, 2, 34, 5. Se corrió en el techo. Yo creería, muchachos, que eso está muy mal. No, sino por partes. Esa parte la dejan tal cual Ahí los y casos la otra son parte la del 1 al traducen. 5, porque eran 5 animales, ¿cierto? Y los sexos eran macho, Hembra. hembra, macho, hembra. Ahora, también me causa curiosidad, y pues solamente curiosidad. ¿Puedes ir hacia la izquierda, por favor? Hacia la izquierda. Ahí, déjalo ahí. Es que cuando ustedes tienen ahí ulceraciones macroscópicas, yo puedo leer en español narinas, labios, lengua, cavidad bucal, pero en sexo no sé en español que sea la F. ¿Femenino? No. Creo que no. Listo. ¿Cómo así? No te entiendo. ¿Podemos ver, porfa, la figura 2? Hay un par de cosas que me llaman la atención. El compañero dijo que habían unas placas por inflamación crónica con hiperkeratosis y se torna de color blanco tostado. ¿Sí fue así que son sus palabras? ¿Sí? Blanco tostado. Bueno, yo creería que su merced está equivocado. Sí, señor. Yo no sé de dónde lo haya tomado, de dónde lo haya sacado, pero esas placas, pues primero no serían por inflamación crónica y segundo tampoco no serían por hiperkeratosis. La hiperkeratosis, que es un aumento en la producción de queratina, se ve completamente diferente desde el punto de vista macro. La hiperkeratosis, muchachos, se ve como un engrosamiento. Si fuera, por ejemplo, la piel, se va a ver una piel tosca y gruesa. En este caso, la lengua pues, tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Pero hay un exceso de queratina sobre el estrato córneo de esa lengua, no se vería de esa manera. Entonces está equivocado. ¿Listo? Ahí su merced habló de úlceras. ¿Puede definir, por favor, qué es una úlcera y señalarla, mostrarla? Aquí se presentan úlceras multifocales. ¿Y Ahí, qué pasa? toque las úlceras, toque las úlceras. ¿Dónde más hay úlceras? Ahí es donde usted está equivocado. Claro. Mire, ¿puede leer la leyenda? Baja el telón, por favor. ¿Puede leer? Úlceras multifocales acoalescentes. Ahí, úlceras multifocales acoalescentes. Siga. Y placas de color blanco tostado se encuentran en la lengua. Ahí. Entonces mire que hay úlceras multifocales acoalescentes y, o sea que hay algo más y que es diferente. Además de que hay úlceras, hay placas. Yo le acabo de pedir a usted que señale las úlceras y usted ¿qué señaló? Las placas. Las placas. ¿Sí se da cuenta que está equivocado? ¿Cuáles serían las úlceras multifocales acoalescentes? Hacia la izquierda. ¿Cambió? ¿Dónde más hay úlceras? No, pero es que aquí ya ustedes se saben del órgano que es la lengua. ¿No hay algo adicional de las placas blancas que les llame la atención? Lo rojo. Por ejemplo, ¿dónde más? Por ejemplo, ¿dónde más? Por ejemplo, ¿dónde más? ¿Sí ven?
Entonces, muchachos, si ustedes se remiten a la leyenda, ahí dice úlceras multifocales acualescentes. Eso es una cosa. Luego dice, y placas de color blanco. Eso es otra cosa diferente. Y su merced estaba señalando las placas como si esas fueran las úlceras. ¿Listo? Señor. ¿Acualescentes qué es? Eso, ¿pueden explicar qué es multifocal acualescente? Multifocal, porque está en varios puntos de la lengua. Y coalescentes es que es como que se unen. Sí, así es. Son varios focos que ellos van creciendo, van creciendo, van creciendo hasta que se unen. Cuando se unen, se convierten en multifocal a coalescente. Es porque se unen diferentes focos. ¿Listo? Bueno. ¿Pueden ver la figura? Ahí le tenía la pregunta que por qué unos cuerpos de inclusión en el citoplasma y otros en el núcleo. Pero ya hablamos de eso, ¿cierto? Sí. Podemos ver la figura 4, por favor. Bien, aquí hubo algo que me llamó muchísimo la atención que el compañero dijo, pero como que no alcancé a captarle las palabras textuales. Usted dijo que el núcleo es más ausente y más pequeño. ¿Sí o no? Sí. Eso. Por favor, muéstreme que el núcleo es más ausente y más pequeño. Muéstremelo. La información que yo tengo como en esta parte, pues como para ampliar la imagen, pues aquí en esta parte que es las inclusiones intranucleares, la investigación pues que el núcleo es más pequeño, pues más ausente, ¿no? O sea, pero, ¿se pues, fue? No, o sea, más es más eosinófilo. Pues yo creería que no está bien el concepto o la forma en la que usted lo está interpretando. Toque el núcleo que está ausente y es más pequeño. Bueno, ese es. Ahora, toque el núcleo de otra célula que no tenga cuerpo de inclusión. Tóquelo. Otra célula que no tenga cuerpo de inclusión. No, pues otra célula que no tenga. No, pues digamos. Abajo, izquierda, ahí no se ve. Señores, ahí sí todos. Les voy a sacar a todos a ver. Hola. A él. ¿Cómo decía? Usted ya me mostró un núcleo que tiene cuerpo de inclusión. Y en su descripción, usted me dice que los núcleos, cuando tienen el cuerpo de inclusión, son más pequeños y ausentes. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, por favor señale un núcleo que no tenga un cuerpo de inclusión. Es para hacer un ejercicio de comparación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos núcleos en tamaño? Mírelos. No, pues. ¿Cuál es más pequeño? Pues es porque este no tiene. Este más pequeño. Por eso, usted tiene uno que sí tiene cuerpo de inclusión y otro que no. ¿Cuál de los dos es más pequeño? El que no tiene cuerpo, sí, el que no tiene cuerpo de inclusión. Yo desde aquí los veo iguales. Sí, están iguales. ¿Sí o no? Y cuando usted dice que es más ausente, más claro. O sea, más que todo sí me referí a, o sea, más claro. Más claro. allá dos Juan están ayudándole. Bueno, yo creería que esa forma de escribirlo no es correcta. ¿Listo? Entonces para que su merced lo cambie. ¿Listo? Ah, sí. ¿Puede ser como el correcto? Pues ahí él no puede decir que es más pequeño y que está ausente, porque yo veo los núcleos de igual tamaño y todos están presentes. ¿Sí? Entonces no debería utilizar esas palabras para escribir. Y aquí algo que también me pareció una perla. Usted dijo características de la necrosis coagulativa con pérdida de la arquitectura hepática. Características. Sí, y eso sí lo noté textual. Es característico de nombre cuando dije que, o sea, el virus está activo y es característico, pues,
O sea, el virus está activo, ¿no? Y en el hepatocito, y es característico en el virus de moquillo canino en los perezosos. Ahí es característico. Pues yo creo que tampoco. Voy a quitar la palabra característica. Ya. Voy a leerlo otra vez. Necrosis coagulativa con pérdida de la arquitectura hepática. O sea, si yo dije una necrosis coagulativa, pues más que todo porque, o sea, donde observamos el desorden celular con una pérdida de arquitectura hepática. Eso, y volví y lo dijo. Y ese es el error. Ponle cuidado. Histológicamente, en patología general, siempre enseñamos que la característica histológica particular de la necrosis de coagulación es que, aunque yo veo características morfológicas de muerte celular, eosinofilia del citoplasma, pignosis, cariorexis y cariolisis, se conserva la arquitectura del órgano. Entonces, se llama necrosis de coagulación porque se conserva la arquitectura del órgano. Y usted dijo lo contrario, que había pérdida de la arquitectura. Entonces debe cambiarlo de aquí en adelante. La última vez que trae una respuesta dijeron que los síntomas. ¿Pueden decir cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? Un síntoma después. Especialmente la que el síntoma es algo que expresa, digamos, el humano. Dice que me duele aquí, que me duele allá. Signos es los hallazgos físicos o, digamos, comportamentales que pueda tener el animal. Digamos, ahí teníamos la pérdida de esto, que no se querían alimentar. Eso es hiporexia. Hiporexia es que hay pérdida del apetito. Del apetito. La tienes clara. Entonces, muchachos, yo soy muy cansón con esto, ¿sí? Porque yo quiero que ustedes se vayan con ese concepto. Yo sé que otros profes les valen síntomas y tienen en sus exposiciones la palabra síntomas, que no debería ser así. Cuando ustedes leen los artículos, ustedes encuentran la palabra síntoma en inglés. No la encuentran. ¿Por qué los síntomas en medicina veterinaria no existen? ¿Listo? ¿Me regalan los nombres, por favor? Hiporexia es la disminución del apetito. Hipo es bajo. ¿Listo? Y anorexia ya es una condición de extrema delgadez. El animal está demasiado flaco. No es lo mismo que caquexia.